Bienvenidos, en el día de hoy vamos a ver lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que es muy utilizada en todo lo que tiene que ver con cálculos de electricidad. Lo vemos desde electricidad básica hasta en cálculos mucho más avanzados. ¿Sí? ¿Qué es la ley de Ohm o qué nos dice la ley de Ohm? ¿Sí? Nos dice que la intensidad de la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. ¿Sí? La intensidad de la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado, inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Bien, ahora eso es una ley que es muy utilizada, que es conveniente no solo conocerla de memoria, sino justamente lo que nos sirve es poder aplicarla o saber de qué se trata. Generalmente para trabajar con lo que son los cálculos, hay algunas personas que utilizan este método para recordar las fórmulas, que es utilizar un triángulo. ¿Sí? Un triángulo en el que le colocan en la cima la V de voltaje, luego abajo en la base tenemos la I de intensidad de corriente y la R de resistencia. De ese triángulo nos salen las tres fórmulas que vamos a utilizar para poder resolver los diferentes circuitos que nos vayan apareciendo a lo largo del tiempo cuando vayamos realizando ejercicios. ¿Sí? La V es igual a la tensión, ¿sí? La unidad de medida es voltios y su símbolo es la V corta. La I es igual a intensidad, ¿sí? La unidad de medida es en amperios y su símbolo es la letra A. La resistencia, ¿sí? Lo vemos con la letra R, se mide en ohmios, se mide en ohms y su símbolo es la letra omega. Bien, si yo quiero calcular la intensidad de corriente, yo lo que tengo que hacer es agarrar ese triangulito, tapo con el dedo la I de intensidad y me queda V sobre R. ¿Sí? Me queda la V sobre R. Entonces, si yo ahora, en vez de calcular eso, quiero calcular lo que es el voltaje, hago exactamente lo mismo. Tapo, ¿sí? La V y me queda que la tensión es igual a I por R. Nos queda el último caso, que si yo quiero calcular la resistencia, ¿sí? Tengo, en este caso, V sobre I. Bueno, este es un ejemplo, ¿sí? Si yo quiero calcular la resistencia en ohm de una carga conectada a un circuito que tiene aplicada una tensión de voltaje V de 1,5 volt y por el cual circula un flujo de corriente I de 500 mA, la intensidad lo podemos hacer de la siguiente forma. ¿Cómo hacemos? Mira, yo tengo el circuito, ustedes tienen el circuito ahí, tiene 1,5 volt de voltaje, vemos que tiene una corriente de 500 mA y tenemos una resistencia de carga que no sabemos cuál es el valor de esa resistencia que yo tengo conectada. Entonces, si yo quiero calcular la resistencia, volvemos a lo que es el triangulito, ¿sí? Me posiciono donde está la letra R y me queda V sobre I. Bueno, ya tengo la tensión, ¿sí? Y tengo la corriente. Ahora, yo, una vez que tapé, ¿sí? Me queda esta fórmula que es V sobre I. Los datos los teníamos recién. Y ahora yo quiero realizar ese cálculo. Antes de realizar el cálculo tengo que lograr que todo esté en, si es intensidad de corriente, tiene que estar en amper, no puede estar en miliamper, microamper, siempre tengo que pasar todo a amper. Si tengo voltaje en milivolt, lo debo pasar a volt. Y si tengo resistencia en kilo ohm, por ejemplo, lo tengo que pasar a ohm. Todo tiene que estar en su unidad, base. Bueno, primero se hace la conversión. ¿Cómo convierto esos 500 mA en amper? Hago 500 dividido 1000 y me da 0,5 amper. Una vez que se hace la conversión, sí reemplazamos en la fórmula que habíamos visto anteriormente los datos de la tensión y la corriente. Entonces, dijimos que para calcular, en este caso, la resistencia era V sobre I. Acá en la fórmula que está acá abajo está puesto la A, un error. Entonces V sobre I es igual a 1,5 de voltaje sobre 0,5
amperes me da igual a 3 ohm. La resistencia, ¿sí?, que teníamos conectada en el circuito que vimos antes era de 3 ohm. Si yo quiero calcular la intensidad de corriente, ¿sí?, volvemos a utilizar, en este caso, el triángulo, tapamos la I y nos queda V sobre R. Ahora, este es otro ejercicio. Yo tengo el mismo circuito que antes, solo que se me da porque quiero cambiar el valor de la resistencia, que pase de tener 3 ohm a tener 6 ohm, ¿sí? Volvemos a reemplazar para saber cuál es la corriente. ¿Qué pasaría con la corriente si yo cambio la resistencia? Si yo aumento la resistencia al doble. Bueno, se reemplazan los valores en la fórmula y ahí tenemos que 1,5 volt sobre 6 amperes sobre 6 ohm nos da 0,25 amperes. Es la mitad del valor que teníamos antes, ¿sí? Si yo tenía 3 ohm, mi corriente, era de 0,5 amperes. Al aumentar la resistencia al doble, mi intensidad de corriente es la mitad. La corriente disminuye al aumentar la resistencia. Si yo quiero hallar el valor de la tensión o voltaje, para hallar el valor de la tensión o voltaje aplicado a un circuito, tengo que conocer la intensidad de la corriente en amperes y el valor de ohm de la resistencia. En este caso tapamos la B y nos queda I por R. P es igual a I por R. Tengo que tener la corriente y tengo que tener la resistencia. En este caso, la corriente está en amperes, 0,25 amperes por 6 ohm, me da que la pila es 1,5 volt. Con esto podemos corroborar que se hizo bien el cálculo anterior. ¿Sí? Que se hizo bien el cálculo anterior. Si yo tengo que representar en este caso la fórmula, ¿sí?, en vez de usar ese triángulo, directamente memorizar o reconocer estas fórmulas que estamos utilizando, tenemos que la ley de Ohm la podemos representar de esa manera, que me dice que la intensidad de corriente era directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Sí? A mayor voltaje, mayor corriente; a mayor resistencia, menor corriente. Bueno, I dijimos que era la intensidad de la corriente que recorre el circuito en amperes, B era el valor de la tensión, voltaje o fuerza electromotriz en volt, y R era el valor de la resistencia del consumidor o carga conectado al circuito, que está en ohm. Si yo quiero hallar la resistencia, utilizo la fórmula B sobre I, que sale de despejar justamente de la primera fórmula inicial. Y para hallar la tensión, despejamos la fórmula y nos queda B es igual a I por R. Acá hay un ejercicio, ¿no? Tenemos que averiguar la corriente sabiendo B y R. Nos falta la corriente. B 27 volt, R 9 ohm. ¿Qué hago? Utilizo la fórmula I es igual a B sobre R. Entonces tengo 27 volt sobre 9 ohm me da 3 amperes, que es lo que tenemos el dato. Ahora yo tengo este otro circuito que tengo la tensión, la desconozco, y tenemos la corriente y la resistencia. Sí. ¿Cómo puedo obtener el resultado? Bueno, B es igual a R por I, o I por R. Entonces reemplazo R9, I es 3 amperes, me da 27 volt el valor de la tensión, el valor que tiene esa batería o esa pila que tengo conectada. En este caso tengo que averiguar la resistencia, que es B sobre I, me da 27 sobre 3, 9 ohm. Bueno, esto fue el video sobre lo que es la ley de Ohm y su utilidad en algunos ejercicios. Aprendieron a resolver algunos ejercicios, algunos por ahí ya lo sabían y están haciendo un breve repaso. Próximamente subiremos más videos que tienen que ver con lo que es electricidad, con lo que tiene que ver con lo que es electrónica, con lo que tiene que ver con diferentes contenidos de las materias técnicas, pero también voy a empezar a subir videos que tengan que ver con lo que son materias del ingreso a la universidad acá en Argentina. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor suscríbanse y compártanlo si les parece que el contenido está bueno. Hasta luego.